Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están las máquinas? Espero que todo vaya bien y que el curso se esté yendo estupendamente bien. Mirad, os comento, en el vídeo de hoy vamos a tratar la filosofía de Baruch Spinoza, un filósofo un tanto paradigmático, porque, por un lado, un filósofo que en su obra más conocida, que es la Ética, él intenta demostrar la existencia de Dios, pero que, sin embargo, a ojos de muchos es un ateo. ¿Cómo puede ser esto? Pues lo vamos a ver. Spinoza es un autor que va a recibir muchas de las ideas de Descartes, pero que al mismo tiempo va a ser crítico también con la filosofía cartesiana. Como digo, un filósofo muy interesante. Quedaste al final porque al final os voy a dar unos cuantos consejos sobre cómo introducir algunas ideas de este autor en vuestros exámenes y en vuestras redacciones de filosofía. Nada, sin nada más que decir por ahora, bienvenidos. El concepto más importante en la filosofía de Spinoza es el concepto de sustancia, la idea de sustancia. Para entender, sin embargo, qué es la sustancia en Spinoza, tenemos primero que introducir cómo trabaja con este concepto René Descartes, el filósofo francés Descartes. Descartes es uno de los autores más importantes de la filosofía moderna. Y es importante porque a la luz de su filosofía podemos interpretar y entender un poquito mejor muchos de los autores que vienen después. Entonces, dicho esto, ¿qué es la sustancia para Descartes? Pues bien, Descartes define la sustancia como aquello que subsiste por sí mismo, ¿no? Lo que, digámoslo así, no necesita de otra cosa para existir. Eso sería la sustancia, una idea que ya, si nos vamos hacia atrás, nos encontramos en la filosofía antigua, en la filosofía clásica, concretamente en la filosofía de Aristóteles. Pero no me voy a detener en esto. Lo importante es que en Descartes la sustancia es lo que subsiste por sí mismo. Entonces Descartes nos va a comentar que existen dos tipos de sustancia. Tendríamos por un lado lo que él llama la sustancia extensa, que es la materia, el conjunto de todo lo material, que lo llama extenso porque ocupa un espacio, como este boli, por ejemplo, y luego él habla de la sustancia o la res es en latín sustancia, pues Descartes habla también de la res cogitans o de la sustancia pensante. A ojos de Descartes existirían estos dos tipos de sustancias. Por un lado, lo que ocupa una extensión, que es lo material, el mundo material, y por otro lado, el pensamiento. ¿Por qué son sustancias? Porque son independientes entre sí, piensa Descartes. Pues bien, el asunto es que, pese a esto, Descartes al final nos acaba mencionando que realmente habría una tercera sustancia que es la verdadera sustancia, es la sustancia infinita, en otras palabras, Dios. ¿No? A ojos de Descartes, Dios es la verdadera sustancia porque es lo único que existe por sí mismo, ya que tanto el mundo material, todo lo que ocupa una extensión, como también el pensamiento y la mente, dependen de Dios, no necesitan de Dios para existir. Dios habría causado o creado todo lo demás. De tal forma que, aunque Descartes dice que la sustancia pensante y la sustancia extensa son sustancias en tanto que son independientes entre sí, la única verdadera sustancia, en última instancia, sería la sustancia infinita. Pues bien, esta es la idea que va a recoger Spinoza. La idea de que Dios es la verdadera sustancia. Ahora, ¿de qué está hablando Spinoza cuando habla de Dios o cuando habla de la sustancia? Pues bien, para Spinoza, Dios, la sustancia, es la naturaleza, el conjunto de todo lo que existe. Y es que para Spinoza, Dios no es una realidad, no es un ente trascendente, no es algo que esté en otro mundo, sino que está aquí, en nuestro mundo. De hecho, no es que esté aquí, es que es este mundo. Dios es, como digo, toda la naturaleza. Claro, a ojos de muchos autores cristianos, un Dios que es exactamente lo mismo que la naturaleza no es realmente Dios. A ojos de muchos cristianos, Dios tiene que tener voluntad, tiene que tener gracia, tiene que tener esos rasgos y características propios del Dios cristiano. El Dios de Spinoza no tiene esos rasgos, o no de la misma forma, porque como digo, es el conjunto de todo lo que existe, la naturaleza, ¿no? Para Spinoza la naturaleza es una realidad totalmente infinita, ¿no? Y por eso habla de ella en términos de Dios. Pero lo importante, lo más importante es que este Dios, por tanto, no sería el Dios de Spinoza un Dios trascendente, un Dios que está en otro mundo,
sino que es un Dios inmanente que está presente en absolutamente todo lo que existe. Ahora, ¿quiere decir esto que Spinoza cree que no existe algo así como el pensamiento, la extensión, como opina Descartes? No, para Spinoza existen el pensamiento y la extensión, pero no son sustancias, no existen por sí mismas. Spinoza considera que son formas que tiene Dios de expresarse, son formas que tiene la naturaleza de expresarse y son además las formas que tenemos nosotros de captar todo lo que existe. A veces captamos lo que existe pues a través de nuestros sentidos y otras veces a través de nuestro pensamiento. Cuando captamos lo que existe a través de nuestro pensamiento, estamos captando a Dios, a ese único Dios que existe. Y cuando captamos la información a través de nuestros sentidos, estamos captando al mismo Dios, porque solo existe uno, que se expresa de dos diferentes maneras. Las formas mediante las cuales se expresa Dios, pues a esto lo llama Spinoza los atributos, ¿no? Término importante. Entonces, resumimos esto, a ojos de Spinoza existe solo un Dios, ese Dios es inmanente, está aquí, está en nuestro mundo, ese Dios es la naturaleza y nosotros a esa naturaleza la podemos captar de diferentes formas. La podemos captar mediante el pensamiento, la podemos captar mediante los sentidos. Y de ahí que exista tanto el pensamiento y la mente como el mundo material. Pero en el fondo son lo mismo, están dentro de la naturaleza, de esa única sustancia que existe. En línea con el pensamiento de su época, Spinoza defiende que solo existe un tipo de causa, la causa eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Os lo explico con un poquito más de detalle. Conviene aquí a dar unos pasos atrás, y bastante atrás, unos siglos atrás, hasta Aristóteles. Recordad que decía Aristóteles que existen 4 tipos de causas. Aristóteles, como buen filósofo griego, está preocupado por explicar el cambio y el movimiento. Y a ojos de Aristóteles se puede entender mejor por qué las cosas van cambiando, por qué se mueven, explicando que hay 4 causas, ¿no? Para Aristóteles, la primera de estas causas sería la causa material, la materia de la que están formadas las cosas. En el caso de un árbol, por ejemplo, pues sería su madera, la savia, el agua, todo esto, piensa Aristóteles, que permite que el árbol cambie. Luego tendríamos una causa formal, es la forma que tiene una determinada cosa. Luego tendríamos una tercera causa que sería la causa eficiente, la explico ahora con un poquito más de detalle. Y por último tendríamos la causa final, ¿no? El objetivo por el cual algo es realizado. Por ejemplo, la causa final de este boli sería escribir. Si alguien ha hecho este boli, es para escribir, ¿no? ¿Por qué has hecho o por qué has construido un boli? Y la respuesta a ese por qué es la causa final, para que podamos escribir. Pues bien, el asunto reside en que en la modernidad, concretamente tras la revolución científica, una vez se han asentado las bases de la física moderna, pues se va desarrollando una ciencia que funciona con la causa eficiente. La causa eficiente es esa causa que va antes del efecto. En otras palabras, la causa eficiente es la causa propia del principio de causalidad, de la idea de que toda causa tiene un efecto. La causa eficiente es lo que está antes, lo que viene antes de que algo ocurra. Si yo, siguiendo con el ejemplo del boli, cojo este boli y lo dejo aquí y ahora lo empujo, se ha movido, ¿no? ¿Cuál es la causa de que se haya movido? Que lo he empujado con el dedito. Eso sería la causa eficiente. Y si lo suelto y se cae si lo suelto, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Se cayó, en efecto. La causa eficiente de que se haya caído es que lo he soltado. Pues bien, a ojos de Spinoza, al igual que por ejemplo que Descartes y otros muchos autores, la única causa que existe es la causa eficiente. En otras palabras, Spinoza rompe con el esquema teleológico dominante a lo largo de toda la filosofía medieval, a lo largo de toda la Edad Media. En la Edad Media se consideraba que como el universo estaba creado por Dios, Dios lo creaba con una determinada finalidad y que por tanto toda la naturaleza tendía hacia un determinado fin. Para Spinoza esto es una especie de prejuicio, las cosas no tienden hacia un fin
predeterminado, no tienden hacia un fin que ya esté escrito, sino que se mueven y cambian simplemente por o a raíz de la causalidad, de la relación causa-efecto, de la causa eficiente, ¿no? Cuando hablamos de causa eficiente estamos hablando de esa causa que se entiende a partir de la causa efecto. Eficiente viene de efecto. Voy a leeros y a explicaros un pequeño fragmento de la obra más importante de Spinoza, la Ética. Se trata concretamente de un fragmento que se encuentra en el apéndice de la primera parte de la Ética de Spinoza. En este fragmento, Spinoza nos dice lo siguiente: todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo. Fijaos que nos está hablando de los prejuicios. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el intento de rechazar todos los prejuicios, de pensar más allá de los prejuicios, es una constante de la filosofía moderna. Lo encontramos ya en Descartes. Ya Descartes intenta deshacerse de los prejuicios, de ahí que se ponga a dudar de absolutamente todo, y luego se desarrollará muchísimo más en la Ilustración. Entonces, como digo, idea importante de la filosofía moderna, el rechazo de cualquier tipo de prejuicio. La idea de que el libre pensamiento, pensar de forma libre, supone deshacerse de toda idea o juicio preconcebido. Y aquí nos dice Spinoza que él quiere desmontar una serie de prejuicios que realmente dependen de uno solo, a saber, el hecho de que los hombres supongan comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan al igual que ellos mismos por razón de un fin, ¿no? Lo que él quiere desmontar es la idea de que todas las cosas de la naturaleza actúan por razón de un fin. Esto es, que la naturaleza tiene un determinado fin. E incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin. Pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre, ¿no? A ojos de Spinoza, una de las ideas por las cuales se piensa que la naturaleza tiene un fin se debe a esta idea de que Dios habría hecho la naturaleza con vistas al hombre para que esté al servicio del hombre, de que el ser humano pueda usar la naturaleza a su antojo. Y continúa diciendo Spinoza: todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas, ¿no? Nacemos ignorantes de las causas de las cosas. Y esto es importante porque de ahí se sigue que los hombres imaginan ser libres. Y fijaos en este imaginar. Este imaginar lo que nos viene a mostrar es que para Spinoza realmente no somos libres, que la libertad o el libre albedrío es producto de la imaginación. ¿Cómo puede ser esto? Claro, pensad que está diciendo Spinoza que solo existe una sustancia, que es la naturaleza, y que esa sustancia se rige por el principio de causalidad, que todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Pues bien, siguiendo esta idea, nuestras acciones también tendrían una causa. Y esta causa tendría otra causa. Y esta causa tendría a su vez otra causa. De tal forma que no habría medio, no habría manera de escapar a la causalidad. Aunque nosotros nos pensamos que estamos decidiendo libremente por nosotros realmente decidimos en función de lo que deseamos. Pero no elegimos qué es lo que deseamos. Esta es una idea importante de Spinoza. No elegimos lo que deseamos. Aquello que deseamos tiene también una serie de causas. Deseo una cosa por una determinada razón, por una determinada causa. Y no podemos escapar a esta causalidad. Y continúa diciendo Spinoza: la naturaleza no tiene fin alguno prefijado. Las cosas de la naturaleza acontecen todas con una necesidad eterna y una suprema perfección. Aquí, con la idea de necesidad, lo que está mostrando es que las cosas ocurren así y solo pueden ocurrir así. Ocurren de una forma necesariamente. Y ocurren necesariamente porque son causadas. Todo lo causado es lo que ocurre necesariamente. Y como ocurre por necesidad, no hay espacio, no hay forma de que ocurra de otra forma. Por tanto, no hay espacio para la libertad. La doctrina acerca del fin, continúa diciendo Spinoza, transforma por completo la naturaleza, pues considera como efecto lo que es en realidad causa, y viceversa. Además, convierte en posterior lo que es, por naturaleza, anterior, ¿no? En otras palabras, Spinoza lo que nos viene a decir es que la idea de causa final lo que estaba haciendo es confundir la causa con el efecto, y es poner la causa en la posición
del efecto, y es pensar que el efecto es la causa, pero no es así, ¿no? Cuando decimos que el boli, la causa final del boli es escribir, pues Spinoza te diría que realmente tu deseo de escribir es previo a que tú construyas el boli, ¿no? Y lo que hemos hecho es confundir causa y efecto. Tu necesidad de escribir estaba antes de que tú hicieses el boli. Y esa necesidad tú la tienes también por una serie de razones, por una serie de causas, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a explicar brevemente, muy sencillito, una idea importante de la ética de Spinoza. Vengo diciendo que para Spinoza solo existe una sustancia, que es Dios, que se identifica con la naturaleza y por tanto que no hay ningún tipo de realidad trascendente, que no hay nada que esté más allá. Pues bien, esto significa que Spinoza viene a refutar o intentar contraargumentar la idea platónica de que existe el bien y que ese bien está en el mundo de las ideas, es trascendente a nuestro mundo, el mundo sensible y cambiante. Pues bien, como Spinoza considera que todo es inmanente, va a considerar que no existe como tal el bien y que no existe tampoco el mal, que lo que existe realmente es lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo se deben valorar, considerar a partir de los efectos que algo tiene sobre mí. Fijaos, los efectos, ¿no? Si algo tiene un efecto positivo en mí, si permite que yo de alguna manera crezca o que mis capacidades se desarrollen, pues eso será bueno. Y sin embargo, lo que hace es que mis capacidades mengüen, que yo pierda potencia, que pierda capacidad, pues eso será malo. Pero a ojo de Spinoza no existe algo así como el bien, sino que simplemente existen lo bueno, aquello que tiene como efecto que yo crezca, me desarrolle o que mis capacidades aumenten. Ya para finalizar, simplemente unos consejitos, unas pequeñas ideas sobre cómo contextualizar o relacionar a Spinoza con otros autores, ¿no? Autores, en este caso, importantes, autores de los más importantes, algunos de los autores que más salen en las redacciones de la EBAU de filosofía. Pongamos que te saliese una redacción de Platón y tú quieres mencionar un poquito a Spinoza, no desarrollarlo, por supuesto, porque sería de Platón la redacción, pero mencionarlo. Pues tú podrías mencionar que Spinoza, ¿no?, viene a contraargumentar la existencia de un bien trascendente y que él considera que no existe el bien, sino que existe lo bueno. Si tú, por el contrario, quieres contextualizar o relacionar a Aristóteles con Spinoza, pues podrías mencionar que Spinoza refuta la existencia de una causa final e incluso que él no va a seguir la idea de que existe una causa material y una causa formal, sino que se queda con las cuatro causas de Aristóteles, pues de estas cuatro causas se queda solo con la causa eficiente. Pongamos que tú lo que quieres hacer es, o lo que necesitas es contextualizar a Descartes. Pues podrías hacerlo diciendo que tanto en Spinoza como en Descartes la sustancia es lo que subsiste por sí mismo, pero que a diferencia de Descartes, quien considera que existen dos sustancias que son la extensa o material y la pensante, Spinoza dice que solo hay una sustancia que se manifiesta de esas dos formas, pero que solo hay una sustancia porque toda la realidad es esa sustancia que es la naturaleza. Y por último, si te saliese Hume, pues tú podrías mencionar cómo trata o lo que dice Spinoza de la causalidad y luego desarrollar la crítica que hace Hume a la idea de causalidad que yo voy a explicar en el próximo vídeo. Nada, una serie de consejitos e ideas por si acaso os ayudan. Ojalá que sí os ayuden. Y si os he ayudado, pues porfa, me daré a suscribir o me dejáis un comentario o lo que vosotros consideréis, que a mí me ayuda mucho también. Y nada, desearos lo mejor para vuestros exámenes y hasta la próxima, chao.